y cambio los números. Capítulo 22 del libro de Mateo, versículos del 1 al 14. Libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y la palabra del Señor dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad, su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a todas a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente con malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por esta tarde en que podemos estar aquí unidos como congregación para aprender de tu palabra. Edifícanos, Señor, a través de la misma. Instrúyenos. Que podamos, por medio de este texto, estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, valorar ese llamado, esa invitación que el Señor hace a todos y cada uno. Y que podamos, por medio de este mensaje, valorar lo que tú has hecho en Cristo para cada uno de los tuyos, y que a través de la misma puedas tú también, Señor, traer a aquellos por quien nosotros oramos y deseamos sean parte de esta tu familia. Padre bendito, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Entonces, él dice en Mateo 22:1, respondiendo Jesús. Estamos hablando a los escribas, a los ancianos y a los fariseos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Ya van dos. Recordamos que la parábola es una historia que relata algo cotidiano, pero que detrás de ella hay una verdad celestial, una verdad espiritual. Jesús narra historias a las cuales ellos estaban acostumbrados a vivir diariamente, pero que esto trae una verdad espiritual. Dice entonces Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante. Él hace una comparación. El reino de los cielos se refiere a ese reino de dominio y poder de Dios. Ese reino soberano de Dios donde Él lo controla absolutamente todo. Estamos hablando de que todos los que entran en el reino y que están sujetos al señorío de Él son prácticamente todo lo que existe, porque Dios gobierna sobre todo y todos están bajo el señorío
de Dios. Pero lo que él hace aquí, cuando él habla del reino de los cielos, se refiere a ese reino de salvación. Ese reino de entrada ese reino que da entrada a la salvación. Y lo que Jesús quiere manifestar a estos líderes religiosos y a nosotros es lo que significa ser salvos. Recordemos, Él está allí. Están estos líderes religiosos frente a Él, está la multitud escuchando. Estamos en el mismo momento. Y Jesús está respondiéndole estas dos preguntas a estos líderes religiosos. Ya les ha dado dos parábolas y esta es la tercera. Y Él manifiesta aquí, en el versículo 2, que el reino de los cielos es semejante, es comparado a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Aquí vemos un rey que tiene un hijo, su príncipe, un hijo de ese rey que se va a casar. Él quiere hacer una fiesta que sería una fiesta esplendorosa, espectacular. Una fiesta como nadie pudiese haber visto. Él quiere celebrar esta fiesta para que su hijo sea honrado. Él quiere que la gente que vaya le dé gloria a su hijo por ese matrimonio que él va a llevar con su esposa. Es una fiesta donde no hay límites de gastos en la comida. No es una fiesta cualquiera, es una fiesta al más alto nivel. No hay límites de comida, no hay límites de bebida, no hay límites de todo aquello que los invitados pudieran recibir. El dueño o este rey, en su poder, en su capacidad económica, él está dispuesto a invertirlo todo para esta reunión. El propósito, vuelvo y repito, es que el rey quiere dirigir la atención hacia su hijo, que todas las miradas estén sobre él. Y en nuestra cultura, cada que hay una boda, siempre la atención de todos se fija en la novia. El novio está parado aquí esperando y todo el mundo, pero ¿dónde está la novia? Todo el mundo es pendiente de la novia. Pero en la cultura de aquel tiempo, la persona principal era el novio. Era quien recibía la mayor atención. Era la atracción de la fiesta. Era la atracción de la fiesta. Y no, cuando venimos nosotros a esto, nos damos cuenta que en esta parábola, el Padre, el Rey que está celebrando esta fiesta, es Dios Padre. Ese hijo que se va a casar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí vamos viendo cómo se va presentando esta parábola. Y aquí también vemos que el propósito del Padre en la salvación es siempre traer honor al Hijo y en consecuencia el Padre es glorificado por ello. O sea que lo que vemos aquí en esta parábola es el honor que el Padre quiere que se le dé al Hijo, pero que a la misma vez, al traerle honor al Hijo, se glorifica al Padre. Cuanto más nosotros, naturalmente hablando, cuando tenemos un hijo y vemos que alguien aprecia, respeta, quiere a nuestro hijo, nosotros nos sentimos agradables, nos sentimos halagados y nos sentimos complacidos porque haya alguien que tenga esa especial atención hacia nuestros hijos. Y así mismo es el Padre. Y no es tanto en el sentido de la salvación, de dar gloria a Jesucristo. No es tanto que el creyente sea librado del infierno y trasladado al cielo, como bien es cierto también esto, importante como lo es, sino que hay una novia para su hijo, esa es la iglesia, y debe haber una celebración para el hijo en la fiesta de bodas. Y es precisamente lo que vemos en este honor que se le da al Padre y que se le da al Hijo y que el Padre es glorificado. Lo vemos como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses en 2:9, cuando dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que dé sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble
toda rodilla de la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Dios Padre. Se le da gloria al Padre cuando se honra al Hijo. Y en un matrimonio, es algo especial, es algo, diría yo, importante en cada familia. Y para aquellos que han celebrado matrimonios de un familiar, algún amigo o alguien, o que están preparando el matrimonio, una de las cosas que siempre nos llama la atención es la lista de invitados. Siempre, yo creo que uno de los trabajos que más lleva la preparación o el arreglo para la fiesta de matrimonio es la lista de los invitados. Siempre empezamos por, diría yo, las personas que están más cerca, las personas que son más importantes para nosotros, aquellos que siempre han compartido con nosotros, los más íntimos, los que están más cercanos a nosotros. Generalmente es así. Así se hacen las listas. En una fiesta de matrimonio era una de las fiestas más felices que se podrían celebrar. Una reunión entre amigos, familiares, reunidos todos. En este caso, un rey podía realizar una fiesta de la manera que nadie más podría hacerlo. Y este rey no tenía limitaciones en cuanto a invitados. Nosotros a veces íbamos a realizar una reunión, empezamos a calcular los gastos. Si el lugar puede tener la capacidad de invitar a cualquier número de invitados, pero tenemos que ver la capacidad nuestra si podemos pagar ese número de invitados. Pero este rey no tenía limitación de ninguna manera. Él ha propuesto hacer una fiesta de esplendor e invierte una gran cantidad de dinero y su reputación en esta fiesta. Y podríamos imaginar el nombre de las familias más reconocidas, de la más alta sociedad, que iban a llegar a este lugar. Y desde luego, los primeros invitados eran la élite, aquellos renombrados, los más respetados, los más nombrados dentro de la sociedad. El rey lo prepara todo, tiene la comida, tiene las bebidas, tiene las mesas, tiene los manjares, tiene los postres, todo está listo. Perfecto, no se le ha escapado un detalle, la fiesta está perfectamente organizada. Las invitaciones han sido enviadas. En aquel tiempo se enviaban las invitaciones a las personas. Después, poco tiempo antes de la fiesta, se les enviaba un recordatorio. Eso era algo de costumbre. Entonces, como las invitaciones ya han sido enviadas a las personas que han manifestado cercanía al rey, a la clase privilegiada, y lo que Jesús quiere manifestar aquí, a la clase religiosa, ya se les ha enviado. Aquellos han recibido las invitaciones, entonces se espera que estén listos para que cuando se les avise ya todo está preparado, ya no es sino que lleguen, se hagan presentes. Jesús manifiesta en esta historia que el rey envió a sus siervos o esclavos a llamar a aquellos que ya habían sido invitados a las bodas. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Si un rey o una persona importante te envía una invitación, si alguien que es importante, vamos a suponer que alguien muy importante de esta ciudad te envía una invitación y es algo de alta alcurnia y has tenido el privilegio de ser invitado, lo menos que se va a pasar por alto es ese día. Eso lo vamos a marcar en el calendario, lo vamos a estar teniendo presente y llevando una cuenta regresiva de los días que faltan para que se lleve a cabo. Era lo más normal que se pudiera hacer. Más sin embargo, cuando los siervos del rey deciden ir a los invitados a decirle, ya la boda está lista, la respuesta de estas personas es con indiferencia. Estas personas responden con una actitud que no le prestan atención a los siervos, los ignoran. Y dice el versículo, mas estos no quisieron venir. Despreciaron al rey, despreciaron a sus siervos. Definitivamente ignoraron la invitación.
no les importó nada, nada. Estos invitados deciden no asistir a la fiesta sin ninguna causa justificable. Ellos no tenían nada que hacer. Ellos no tenían una condición física que les impidiera acercarse a la fiesta. Simplemente deciden no ir. No quisieron. No fueron. A pesar de que estas personas no quisieron asistir, el rey, que es tardo para la ira y grande misericordia, como dice Números 14, 18, envía por segunda vez a otro grupo de siervos para que vayan y les recuerden que todo está listo, que todo está preparado. Pero en esta ocasión, él enfatiza en su invitación y hace énfasis que es algo que él ha hecho y que desea que ellos vengan. Él manifiesta una autoridad real de rey. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Él se hace presente en que eso que se ha hecho es algo que él mismo ha estado involucrado. Es algo que él ha estado allí, él ha estado a cargo, él ha estado al tanto de lo que está sucediendo. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Y aquí viene el mandato: venid a las bodas. Jesús quiere, en el momento que les está hablando a todas estas personas, Él quiere que estas personas entiendan la autoridad con la que este rey habla, que es específica, es enfática, es contundente. Él amablemente ha hecho esto, pero llega un momento en que él prácticamente les está mandando a decir a estas personas que como todo está listo, vengan. Es como una orden de rey. Vengan a la fiesta porque esto es algo que yo personalmente he organizado. Y cuando vemos en esta historia los siervos que el Señor Rey envía, son los profetas. Estos siervos que envía inicialmente y después llama otra vez, los envía otra vez, son los profetas del Antiguo Testamento. Y aquellos invitados son específicamente el pueblo de Israel. Pero en este contexto Jesús entra el pueblo de Israel en general, pero está especificando a estos líderes que le hacen la pregunta. Isaías 55:3 dice, 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esta es la invitación que hace el Padre. Dios es un Dios que invita extendiendo la libre oferta del Evangelio. Él invita abiertamente. Dios es aquel que envía a sus mensajeros a que anuncien su mensaje y los invite a venir. Es Dios, que vengan a Cristo y que entren en su presencia, que vengan a honrar al Hijo, que vengan a glorificar al Padre por medio de la honra que le brindan o le ofrecen a su Hijo. El versículo 6 entonces dice, versículo 5, perdón, Mateo 22:5, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios. Otra vez. Por segunda vez. Se fueron a hacer cosas que no eran de importancia. Bueno, pudieran ser importantes, pero son cosas que no eran de prioridad. Ellos podían haberlo dejado para otro día. Era más importante el acontecimiento que se estaba llevando a cabo. Pero no, uno decide irse a labrar, a trabajar a la labranza, a donde están los cultivos, a estar allí. Y dice su labranza. O sea que él era el dueño de esa propiedad, no tenían la necesidad de estar ahí. Y dice que otros fueron a sus negocios. O
O sea que prácticamente le dieron prioridad a lo de ellos que al acontecimiento que se estaba celebrando en ese momento. Es una gran realidad lo que vemos aquí. Y es lo que sucede generalmente también, si lo ponemos en el plano nuestro. Los acontecimientos van a llevarse a cabo para venir a la obra del Señor. Acontecimientos que puedan tener relación con lo mismo que involucra la obra del Señor. Pues, escuchar la palabra, venir a adorar al Señor. Pero hay personas que también le dan prioridad a ciertas cosas que son importantes, pero las ponen en una categoría en que prácticamente lo que refiere al Señor baja en escala. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Le dan prioridad a lo suyo y no a la fiesta que este rey ha preparado en honor a su hijo. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea que atacaron a los siervos, a esta otra tanda de siervos. Mataron a los siervos que el rey había enviado para recordarle la invitación a la fiesta de bodas. Y esta ha sido una situación catastrófica. Esto es una situación impactante. Esto es algo que es horrible. El rey está honrando a su hijo en su boda. Y estos invitados especiales, recordemos que estos son los invitados de primera fila, que el rey ha hecho solamente para los de high class, para los más cercanos, para los que están más cercanos al rey. Y estas personas lo único que hacen es rechazar, despreciar, ignorar la invitación, pero no solamente eso, sino que deciden afrentar a esos sus siervos. Matan a los que han sido enviados por el rey para recordarle la invitación. Y a través de todo el Antiguo Testamento, Dios envió sus mensajeros, Dios envió sus profetas a la nación de Israel para recordarles esa oferta de Dios. Pero estas personas no hicieron caso y mataron a sus profetas, como vimos hace unas cuantas semanas, la muerte de este gran profeta que ellos mataron en el templo. Es una realidad que estas personas ignoran profetas que fueron a hacer la gran invitación, profetas que prometieron por parte de Dios, el mensaje de Dios era limpiar sus pecados y entrar en esa relación de pacto con Él. Dios ha extendido sus brazos al pueblo de Israel en este contexto, pero ellos se han alejado, se han negado, han rechazado, han rehusado, han hecho caso omiso al mensaje de Dios por medio de sus profetas. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y es triste esto. El mensaje de salvación predicado y el pueblo simplemente ignorándolo, haciendo caso omiso de él, afrentando contra las personas. Y es lo que vemos en la sociedad actual también. Vemos como si una persona se dedica a evangelizar y está en un lugar, incluso veía un video una vez, un hermano que estaba parado valientemente en una plaza pública predicando el evangelio. Y cómo era insultado, cómo era amenazado, cómo era vituperado, y él predicando fuertemente la palabra. Es la realidad. Las personas rechazan, no quieren oír, están pero completamente reacias a esa invitación. A la invitación única y exclusiva que el Rey, el Dios Todopoderoso hace para un evento espectacular, grandioso, magnífico, que marca esa promesa final de estar celebrando una boda en la presencia misma de Dios, honrando al Hijo y la iglesia como su esposa, siendo partícipe de esa unión con su esposo, Cristo.
Ellos rehusaron recibir el mensaje de Dios para ellos. Rehusaron las abundancias de la gracia que el Rey de los cielos ha provisto y mataron a sus profetas. Esto deshonra al Padre y deshonra al Hijo. Ellos cometieron un error grandísimo. Y esto, obviamente, esto era algo que iba a causar indignación al rey. Esto causó no disgusto, no malestar, no incomodidad, causó ira en el rey, en el padre. Ira. Dice el versículo 7, al oír, el rey se enojó. Estaba airado, furioso. Y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Era algo que había de esperarse. El rey, una autoridad, es despreciada de esta forma. Ninguno quiso ir. Sí, muchas veces nosotros en una reunión que podamos hacer y vemos la poca asistencia que a ella llegan, es molesto, es incómodo, es triste. Imaginémonos a un rey que está ofreciendo algo gratuitamente. Tú no tenías absolutamente que llevar nada. Lo único que tenías que hacer era ir. Lo despreciaron totalmente. Está indignado, está furioso. Enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. Y esto es una declaración de juicio. Una declaración de juicio de Dios que sucedió aproximadamente 40 años después, cuando Dios utilizó a este emperador romano que guió ese ejército, Tito Vespasiano, y no solamente destruyeron el templo, sino que incendiaron la ciudad. Ese fue el castigo que Dios trajo, reduciendo a cenizas y escombros no solamente el templo, sino la ciudad. Y el pueblo israelita fue esparcido a las naciones. Se convirtieron en un pueblo sin tierra, se convirtieron en un pueblo sin nada, como consecuencia del juicio de Dios utilizando el ejército romano. El apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 9 dice, mencionando a David, citando el Salmo 69, versículo 22, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 9, y David dice, se ha vuelto su convite, se ha vuelto su banquete, dice la Biblia de las Américas, en trampa y red. Esa invitación, esa comida se convierte en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Retribución es venganza. Versículo 10 de Romanos 11. Otra vez el apóstol Pablo citando Salmo 69, 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales. O sea, dóblalos, encórvalos la espalda para siempre. Wow. Y en esta secuencia, el Salmo 69, 24, el versículo siguiente que el apóstol Pablo no describe aquí, dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Es algo serio. El deshonrar al Hijo, el despreciar a Jesús, es algo que trae consecuencias totalmente graves y eternas. Eternas. Dios no tolera que su Hijo sea rechazado. No lo tolera. No tolera. En su misericordia el rey envió a sus siervos para llevar esa invitación a quien era dirigida, pero cuando rechazaron esa invitación el rey se enfurece. Se enfurece. Y eso es algo que muchas veces produce temor, escalofrío. Nosotros en la iglesia nunca pedimos vamos a decir, una referencia, un récord de cada persona. Todos son bienvenidos. Todos estamos aquí reunidos para escuchar palabra. Pero la invitación es extendida cada semana. Se hace esa invitación semanalmente.
se hace esa invitación semanalmente. La pregunta es, si se está haciendo caso omiso, si se está despreciando, si se está poniendo a un lado, si se está simplemente poniendo como cualquier cosa a un lado, esto trae cosas serias, consecuencias graves, un castigo severo por parte de Dios. Dios no tolera que su hijo sea deshonrado, sea ignorado, sea despreciado, sea puesto a un lado como cualquier otra persona. Jesús está contando una historia impactante y lo está haciendo a los líderes de Israel, a los espirituales, a los conocedores. Les está haciendo esta invitación a ellos para que valoricen, para que sientan el peso de las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios, al Hijo del Rey, a Jesús, rechazar la oferta del Evangelio. Pero esto es también una advertencia para todos aquellos que de alguna u otra manera rechazan venir a Cristo. Es una advertencia general. Y es como oraba mi hermano Joaquín ahora. Oramos por muchas personas para que puedan aceptar esa invitación que el Rey Celestial está haciendo por medio de su Hijo. Y deseamos que así sea. Pero sigue esa persistencia, esa negación, esa indiferencia al mensaje. Y es doloroso. Dios ha hecho esta fiesta de bodas para la gente en el Evangelio por la obra de su Hijo. Ha invitado a todos a venir. Y cuando se rechaza esa oferta, ya sea por indiferencia o por oposición directa y abierta, es lo mismo. Indiferencia o oposición directa es igual. Es igual. No es simplemente ser grosero, sino pecaminoso. Es una ofensa directa al Dios Todopoderoso. Estos que rechazan la invitación no son inocentes. Estas personas que rechazan la invitación no son víctimas. Estas personas cuando lleguen al juicio, lo único que van a recibir es destrucción. Es por eso que es importante lo que hizo o hicieron estos siervos cuando el Señor les dijo, id y avisarles a estas personas que la cena está lista. Ese es el mandato de ir y predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. Entonces ahora, después de este rechazo, después de esta indignación del rey que envía y destruye a todas estas personas, ¿qué hace él? Ahora el rey extiende otra invitación. Él ya había llamado a los primeros, a los más cercanos, a los que estaban cerca de él. Ahora, ¿qué hace él? Una invitación que no es dirigida a ninguna lista exclusiva. Es una invitación a todos los demás. La Biblia nos habla siempre que Jesús vino primeramente a los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces ahora Mateo 22:8 dice, entonces dijo, o sea el rey, a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. La nación de Israel rechazó al Mesías. La nación de Israel rechazó a Jesús. Ellos, a quien primeramente le fue presentada la invitación y en sentido general aquellos que consciente y persistentemente también rechazan el Evangelio. Eso es una realidad. Cuando vemos este aspecto, se asimila a una narración que hace el libro de los Hechos. Pablo estando con Bernabé, estaban en
en Antioquía de Pisidia estaban llevando el evangelio en las sinagogas a judíos. Estaban predicando abiertamente a Jesús. Pero ¿qué sucede? Hechos 13:45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto es lo que sucede generalmente. Las personas no solamente no son indiferentes, ponen caso omiso a lo que se les está diciendo, sino que empiezan a blasfemar, empiezan a contradecir. Y el versículo 46 de Hechos 13 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es prácticamente lo que este rey está haciendo. Él fue a aquellos primeros, a los judíos. Jesús vino a la nación de Israel, primeramente a los judíos, y esto lo rechazaron. Ahora el rey hace una invitación en general a todos aquellos que no estaban cerca del rey, aquellas personas que son lejanas cuando se hace una lista de invitación. Primero lo más cercano, lo último, se van acomodando los más distantes. Pero aquí la invitación es para todos los que están fuera. El rey está totalmente decidido que su hijo tenga una fiesta de bodas y él sea honrado. Versículo 9. Y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos. Estos caminos son esas calles principales de Israel, calles que conducían prácticamente de una nación a otra en un sentido, podía ser vertical u horizontal, de sur a norte, de norte a sur o de oriente a occidente, y se movían personas que iban de una nación a otra, que transitaban por eso. El rey le dice: vayan a esas calles donde van a encontrar personas que son extranjeros, que no pertenecen a la nación de Israel, y hagan la invitación. Juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos. Estos malos y buenos no quiere decir algunos que tuvieran méritos y otros que fueran más malos. No, aquí está diciendo que en sentido general, aquellos pecadores visibles o aquellos que eran pecadores pero que no eran tan visibles. Entonces, a todo el mundo, gente común, gente pecadora visible, morales e inmorales, ellos fueron e invitaron a todos los que pudieran llegar, y las bodas fueron llenas de convidados. Wow. Se llenó la casa. Hubo mucha gente. El rey cumplió trayendo personas que llegasen a honrar a su hijo. Esta invitación ha sido extendida a través de los siglos. Esta invitación ha sido extendida a través de los siglos y ha llegado a nosotros en este tiempo presente. Es la misma invitación para ti y para mí. Personas que no pertenecíamos a la cercanía de aquellos que estaban cerca a él, y nosotros, como fuera de la nación de Israel, se nos ha extendido esta invitación. Y es el privilegio mayor que un ser humano pueda recibir y pueda responder e ir a esta invitación, la fiesta, la boda del Señor Jesucristo. El rey estaba ansioso de ver a todas estas personas que estaban allí. Él ya tenía la noticia: wow, el palacio está lleno. Hay multitudes de personas que han venido a honrar al Hijo. Versículo 11 de Mateo 22. Y entró el rey para ver a los convidados. Estos siervos llevaron a cuanta persona se encontraron. Todo el que estaba por el camino se lo llevaron. Tanto así que estas personas que encontraron por el camino, estas personas no tuvieron la oportunidad de ir a su casa y cambiarse de vestir para poder estar de una manera propicia para el evento tan especial. Imaginémonos nosotros que estemos nosotros realizando nuestras labores cotidianas y venga alguien muy importante y nos diga:
Camine, súbase a esta limusina que vamos a una fiesta que está celebrando X o Y persona. Usted se siente halagado. Usted, si usted sabe realmente quiénes son las personas que le están diciendo y lo están invitando, usted se sube tranquilamente. Usted dice, bueno, pero pues mira cómo estoy. No se preocupe. Venga. Pero ¿qué sucedía en aquel tiempo? En aquel tiempo, cuando se hacía una reunión, este rey estaba dispuesto a que todos aquellos que llegaran al lugar, él les iba a proveer una vestimenta adecuada para la ocasión. Cada uno de los invitados que llegaban a esa fiesta tendrían un traje que el rey les proveería para estar vestidos apropiadamente. El rey proveyó a cada uno de los que llegaban una vestimenta apropiada para la fiesta. Ellos tenían que vestirse apropiadamente para la fiesta de bodas, desde luego. Uno no va a ir a una fiesta en tenis, no va a llegar en camisetas cortas, no va a llegar en pantaloneta. Tenía que estar vestido de la manera apropiada porque era la celebración del hijo del rey. Y el rey proveyó a cada uno una vestimenta. Ellos tenían que ponerse lo que el rey les proveyera. Y era notorio que esto se llevara a cabo. Ellos no podían entrar tal como estaban. Zacarías tuvo una visión respecto al sumo sacerdote Josué. No es Josué el sucesor de Moisés, es Josué, Zacarías, Josué, una persona que había estado fuera en la casa y él regresa para restaurar el templo, este segundo templo. Y Zacarías narra esa visión que él tuvo. Dice Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, versículo 4 de Zacarías 3, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es exactamente lo que hace el rey aquí. Él le quita esa ropa vil y les pone una vestidura de gala para estar en la presencia del hijo del rey, en la celebración de su boda. El rey viste a cada uno de sus invitados. Y vemos cómo en este versículo, vemos que al vestirlo, en la visión de Zacarías, al quitarle las ropas viles, le está removiendo el pecado y lo está vistiendo de justicia. Esto es lo bonito, cómo se va desenvolviendo lo que el Señor está manifestando aquí. Versículo 11 de Mateo 22. El rey se asoma a ver a los invitados y dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y para el rey esto es inaceptable, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si tú tienes que ponerte el vestido que el rey te ha dado? ¿Por qué estás aquí vestido de la manera inapropiada? ¿Por qué? Si Dios ha provisto sin ningún costo para vestirse. Tú tienes que ponerte el perfecto traje que Dios ha provisto para cubrir tu desnudez, cubrir tu depravación y todo lo que tú eres. Este hombre se presentó por méritos propios. Él pensó que no necesitaba nada más. Él estaba bien. Él tenía su vestimenta que lo hacía aceptable, le daba méritos para estar en la presencia del rey. Pero el rey le dice, ¿por qué? Versículo 12. Él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
Y en esta parábola, estos vestidos perfectos hablan de la perfecta justicia del Señor Jesucristo. Ya vamos viendo qué es lo que Jesucristo les está diciendo a estas personas, a estos líderes religiosos, en la respuesta de su autoridad. Tienes que ponerte solamente la perfecta vestimenta de la justicia del Señor Jesucristo que Él ha otorgado a aquellos que ponen su fe en Él, para poder estar en la presencia del Padre y el Hijo en esa celebración de las bodas. Solamente tener ese vestido y ese vestido de su vida perfecta y sin pecado imputada a los suyos, aquellos que ponen su fe en Él, a través de su muerte sustitutiva. Es lo que Gálatas 3:26 nos dice. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Jesucristo o en Cristo Jesús. Versículo 27 de Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. O sea que la vestimenta, esa revestidura que nosotros tenemos de justicia de Cristo, es lo que nos hace a nosotros ser partícipes de esas bodas. Tú no puedes venir tal como tú eres. Tú no puedes venir vestido de tus inmundos trapos y esperar que sea recibido a las bodas del Hijo. Nadie puede venir al Señor por sus propios méritos. Nadie puede venir al Señor por sus bondades. Nadie puede venir a Dios o a Cristo por aquello que Él considere personalmente que lo hace acepto delante de Dios. No. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas Él enmudeció. No tenía palabras que decir. Se quedó callado. No tenía absolutamente argumento. El vestido había sido ofrecido a Él, pero Él lo rechazó. Él lo rechazó. Él pensó que estaba vestido bien por sí mismo. Él pensaba que estaba bien presentarse delante de Él con su propio vestido podrido con sus trapos inmundos. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros sin la vestimenta de la justicia de Dios. Es lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Este hombre pensó que podía ir delante de Dios con su vestimenta inmunda. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Tú no tienes por qué llegar aquí. Tú no tienes por qué estar aquí. Este hombre había ofendido la honra del rey. Este hombre había ofendido la gloria del Padre. Había ofendido la honra del Hijo. Este hombre había violado todas las reglas y mandamientos que el rey demanda. Este rey está enfurecido, incluso más que cuando mataron a sus siervos y él mandó a destruir y a quemar la ciudad. Estaba más enfurecido aquí. Se enfureció más porque una persona, y recuerden, se lo está diciendo a estos líderes religiosos, se enfurece más cuando una persona aparenta tener méritos, aparenta estar bien con Dios, aparenta cumplir la ley de Dios, pero que en realidad no está vestido apropiadamente delante del Señor. Esto es una condena seria que Dios, por medio del Espíritu Santo, Mateo nos está narrando aquí. Y esto es nuevamente lo que Dios condena, la hipocresía religiosa. Una vez más. Entonces el rey dijo a los que servían. Jesús está atacando aquí directamente a los líderes religiosos que lo rechazaron a él y que se autojustificaban. Entonces ahora dice, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera.
Ese hombre no tiene lugar aquí en mi palacio. Sáquenlo. Échenlo en un lugar atado de manos, en un lugar en las tinieblas de afuera. Un lugar apartado de la luz. Un lugar apartado de la presencia de Dios. Al fondo del infierno donde el sol nunca llega. Este es un lugar de castigo y sufrimiento eterno. Jesús es quien más habla del infierno. Jesús habla numerosamente del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lloro que no tendrá consuelo. Un lloro que no va a tener oportunidades más. No va a tener una segunda oportunidad. Absolutamente no va a tener nada. Un dolor que no tendrá alivio. Una llama que nunca se acabará. El rechazo, el desprecio, el ignorar a Jesús es cosa terrible de consecuencias eternas. Nadie habló del infierno más que Jesús. Incluso dicen algunos teólogos que Jesús habla más del infierno que del mismo cielo. El infierno es una realidad. El infierno es algo activo. El Jesús del amor, la misericordia y la gracia, que lo es. Jesús es amor, Jesús es misericordia, Jesús es gracia. Pero este mismo Jesús es el que habla de una condenación eterna, de un castigo en el infierno a todos aquellos que lo rechazan, aquellos que lo desprecian, aquellos que lo ignoran, aquellos que hacen caso omiso a él. Es totalmente serio. El infierno es estar totalmente alejado de la misericordia y la gracia de Dios. Uno de los autores, este gran teólogo americano, Jonathan Edwards, él trajo un mensaje de Dios contra aquellos que rechazan a Cristo. Un Dios que está airado, pecadores en manos de un Dios airado, se llama ese mensaje. La descripción que él hace del infierno es una cosa que dicen que en aquel tiempo contristó a la iglesia. Trajo a una iglesia al arrepentimiento. Trajo a una iglesia en general a buscar perdón, a confesar sus pecados, a apelar a la misericordia real de Dios. Porque como iglesia se nos olvida que tenemos como iglesia que arrepentirnos y buscar a Dios. Hay una gran necesidad. Porque a veces se puede olvidar ese primer amor. Nos acostumbramos tanto a un mecanismo, a un sistema de servicio, qué bonito, de asistencia, de participación, qué bueno. Pero se convierte todo prácticamente en algo que estos líderes religiosos estaban aparentando en una sociedad donde ellos eran los más admirados, los más respetados, pero su corazón estaba totalmente alejado del Dios verdadero. Rechazaron a su Mesías, despreciaron al Hijo de Dios. Y hay quienes piensan que el infierno es la pérdida de la vida eterna para siempre al morir. Hay una ideología que habla de esto. Y dicen estas personas que no hay un castigo. No hay un castigo eterno después de la muerte. Tan pronto como una persona muere, simplemente pasa al olvido. Eso es lo que algunas personas creen. Cuando tú mueres, ahí termina todo. Tu existencia se acabó. Quien tú eras pasa al olvido. No pasa nada más. Es lo que los materialistas mayormente creen. Pero lo que nos está diciendo Jesús aquí es algo serio. Es algo serio.
un castigo eterno. Jesús habla de un castigo que será infligido por la ira de Dios para siempre para aquellos que rechazan a su Hijo. Y entonces a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tanto castigo? Pareciera que Jesús estuviera trayendo más castigo que lo que su falta ha hecho. Este hombre simplemente respondió a la invitación, pero fue, aunque no estaba vestido apropiadamente. No tenía ropa para la fiesta de bodas. Pero la respuesta es que este hombre, al entrar de esa manera, deshonró al Padre y deshonró al Hijo. Porque vuelvo y repito, él quiso entrar con su misma ropa sucia, podrida, inmunda, porque para él estaba bien. Para él creía que estaba bien. Y esto, definitivamente, él quería engañar, pretendiendo mostrarse que él era una persona justa, limpia, buena y con los méritos para estar en esa fiesta. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo, precisamente en Juan 5:23, dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esta persona deshonró tanto al Padre como al Hijo. Por tal razón, el mayor castigo que existe en el universo es rechazar al Hijo y deshonrar al Padre. Totalmente. Porque el propósito del Padre es que su Hijo sea glorificado. Y nadie puede tratar o pretender engañar a Dios por sus propios méritos. Esa es una gran realidad. Finalmente, Jesús añade unas palabras finales. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí en esta traducción hay una... Cada término de estos tiene, pudiéramos decir, un significado diferente. Por ejemplo, aquí, esta palabra llamar y esta palabra escogidos, muchas veces no traduce lo que el apóstol Pablo en su libro de Romanos nos dice a nosotros acerca de llamados escogidos. Aquí pudiera significar que muchos fueron invitados y pocos fueron los que aceptaron la invitación. Aquí pudiera significar que muchos fueron llamados, pero pocos creyeron. Muchos fueron llamados, pero muchos rehusaron a ir. Pero Jesús crea una discrepancia aquí al decir estas palabras. Pocos son escogidos. Cuando venimos a la historia, y esto se trata del rechazo de los hijos de Israel a Jesús. Esto lo vemos desde la perspectiva del ser humano. Pero al final Jesús nos da el punto de vista de Dios en esta situación. Dios escoge a pocos. Todos tenemos que entender que somos responsables de tomar decisión de arrepentirnos. Es una gran realidad. Y creer en Jesucristo. Pero Jesús es el único que puede vestirte de su justicia para que puedas estar delante de Él. Y mi oración es que tú, si no estás en Cristo, aceptes esa invitación. Porque si tú no la aceptas, estás en condenación a ti mismo. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No olvidemos también que Jesús está diciendo que pocos son escogidos, no todos. Si alguien es salvo, escúchame bien lo que voy a decir aquí. Si alguien es salvo es porque esa persona decidió aceptar la invitación. Pero Dios lo escogió para ser salvo.
Se presenta esta situación. Tú tienes la responsabilidad de aceptar la invitación que Dios hace a venir a su Hijo, a arrepentirte, a venir a los pies de Cristo. Cuando tú logras eso, te vas a dar cuenta que Dios había ya escogido a ti para que pudieras tomar esa decisión. Dios invita a todos a su reino. Nosotros solamente tenemos que gloriarnos en el Dios eterno, no en nosotros. No en nosotros. Dios invita a todos a su reino. Esa es una oferta real. Es la libre y universal oferta del Evangelio para todos. Todos. Y se presenta sin requisitos. No es si tú haces esto o tú haces lo otro. No, la oferta del Evangelio está abierta para todos. La única cosa que tú necesitas saber definitivamente es que tú eres un pecador y Cristo es un salvador. Reconocer esa gran verdad. Y aquí vemos claramente cómo estas dos verdades se juntan de una manera magistral. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo se reconcilia? Por medio de Cristo, por medio de un arrepentimiento, por medio de una confesión de pecados, por medio de abrazar a Cristo, por medio de vivir una vida que glorifique a Cristo y sometimiento a su señorío. Pero aquí viene la otra parte, segunda de Corintios 5:18. El apóstol Pablo ha dicho, reconciliaos, os rogamos reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto, mis hermanos, no lo podremos entender nunca, tal vez cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hay una rogativa, hay una invitación, hay una exhortación, hay un mandato, hay una obligación a reconciliarse con Cristo. Es la obligación de todo ser humano. Y si usted está aquí y lo ha hecho, gloria a Dios por ello. Pero todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa es la gran verdad de las Escrituras. Esa es la gran verdad de las Escrituras. ¿Qué privilegio tenemos los creyentes? No estábamos en la lista primaria de los invitados, pero en el cumplimiento del tiempo, en la providencia de Dios, Él envió a alguien que nos hizo esa invitación. Y mientras celebramos la cena del Señor hoy, debemos recordar que venimos a esta cena porque hemos sido vestidos por el Rey, por la justicia de su Hijo, y es porque Él nos ha traído a Él. Apocalipsis 7:9 dice, narrando el apóstol Juan esa visión, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la gran verdad. Bendito sea el Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Solamente. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, por tu favor. Porque nos has extendido una invitación a seres inmerecedores en el cumplimiento del tiempo y en tu providencia, en tu soberanía.
Tú nos has traído a ti, Señor. Tú nos has traído a ti. Y es algo que no